frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, familia, vamos a la palabra del Señor. ¿Quién me va a ayudar a leer? Alex, gracias. Hemos estado compartiendo en estas semanas la importancia de conocer a Dios, ¿cierto? ¿A cuántos el Señor le ha hablado en esta semana? ¿Se ha sentido desafiado a conocer a Dios? ¿Sí? ¡Qué bueno! Imagínense, yo les decía el domingo pasado, nos dicen creyentes, pero muchas veces no creemos, porque no le conocemos. Fíjense, nos dicen creyentes y a la primera dudamos. ¿Cuál creyente es ese? En la práctica no debieran decirnos creyentes, debieran decirnos, no sé, inventen su nombre. Pero, de repentes, eso, está bueno eso, los hermanos de repentes. De repente creen y de repente no creen. Familia, la escritura, yo les citaba una escritura la semana pasada que dice, en Isaías 55:6 dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, en la Reina Valera dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Dios está presente hoy en nuestras vidas, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no le buscamos. Y mientras Él deje encontrarse, como decía la NBI, mientras Él se deje encontrar, tú debes buscarle. Y para contextualizar, fíjate que el hombre de hoy, es más, cuando tú analizas y ves las culturas, los seres humanos siempre han intentado buscar a un ser espiritual que le llaman Dios. Las culturas de los indígenas, las culturas arábicas, asiáticas, todos intentan buscar el conocimiento de ese ser supremo, porque cuando una persona se pone a reflexionar de dónde salió todo, la mayoría de las personas tienen que terminar reconociendo que algo superior, alguien superior, hizo todo lo que está. La ciencia no ha podido determinar con certeza de dónde salió todo y no van a poder. Hablan de un Big Bang. Sí, el Señor dijo y explotó todo. Él dijo, sea la luz y ¡boom! La luz sucedió. Ese es su Big Bang, cuando Dios dijo. Y el ser humano ha intentado conocer a Dios, pero no puede. La Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos ver espiritualmente para conocer a Dios. Y yo quiero mostrarte, y vamos a leer un párrafo importante de la Escritura en este día, y te quiero pedir que pongas mucha atención. Y antes de eso te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor, para que oremos. Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, en este día te doy las gracias por estar una vez más en esta iglesia, que es mi casa, donde yo puedo buscarte junto con todos mis hermanos y disfrutar de tu presencia, disfrutar de tus palabras. Háblame, Señor, yo voy a escuchar y pondré atención y haré caso a tu consejo. Gracias, mi Cristo, por permitirme ser parte del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que un relato que hay en las Escrituras muestra claramente esta necesidad del ser humano de conocer a ese Dios, conocer a Dios. Pero los hombres, con toda la inteligencia y las filosofías, y si tú ves en el tiempo, sobre todo en el tiempo cuando Pablo vivió, que fueron el primer siglo después de Cristo, habían varias culturas a nivel mundial que estaban desarrollándose. Y una de ellas, en ese minuto, era una de las más importantes, además del Imperio Romano, era el Imperio griego, aunque ya no era imperio, que había caído, pero la cultura helenística, que era toda la filosofía y la enseñanza que se había derivado de los griegos, había regado todos los entornos de la sociedad, incluso la sociedad judía. Pero Pablo, cuando él comenzó a expandir el evangelio,
por orden del Señor. Yo les quiero recordar que el apóstol Pablo fue el único de los 12 apóstoles que le fue encomendado el evangelio a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no eran judíos. Todos los que no eran judíos se les llamaba en la escritura gentiles. Y a Pablo, a solo un hombre, se le encomendó la expansión del evangelio. Y él comenzó a preparar personas, maestros de enseñanza, otros apóstoles, y comenzó a trabajar con mucha gente para expandir el evangelio. Y este evangelio empezó a regar toda la zona de Israel, zona de Egipto. Cuando tú estudias te das cuenta cómo él comenzó a trabajar, se expandió hacia el norte, llegó a la zona de Turquía. Toda la península donde está Turquía fue invadida por el apóstol Pablo predicando el evangelio. Muchas de las cartas que están aquí en la Biblia se refieren a iglesias que están en Turquía. Pero no se quedó ahí, sino que él además cruzó al frente, anduvo por Grecia, Filipenses. Ahí está la ciudad, por supuesto, también se armó una predicación en Atenas, hubo iglesia en Atenas también. Y este relato que vamos a ver fue cuando Pablo llegó a Atenas, al centro de la filosofía, al centro de toda la ciencia, porque era una riqueza cultural tremenda. Las matemáticas, la física, la química, todo el conocimiento estaba en ese tiempo centrado en esa región y principalmente en Atenas. Y el apóstol Pablo, como enviado predicador, él se fue a donde las papas queman. Ahí mismo el tipo empezó a predicar, donde estaban todos los más grandes cabezones científicos de la época. En ese lugar, él se fue a predicar. ¿Con qué argumentos? Con el conocimiento de Dios que él tenía. Por eso es tan importante. Y fíjense lo que dice la Escritura. Y lo vamos a ver en este relato precioso y lo vamos a ir viendo paso a paso. Ahí está. En Hechos, vamos a buscar Hechos capítulo 17, versículos 16 al 28. Vamos a leer varios versículos. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Cómo estaba esa ciudad? Miren, a pesar de que era una ciudad llena de conocimiento científico, filosófico, la mayoría de las ciencias y los grandes pensadores, de donde surgen todas las ciencias que hoy día conocemos, venían de esa zona. Pero él además se dio cuenta que pese a toda esa ciencia, la ciudad estaba llena de ¿qué? Ídolos. Sigue. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Fíjense que él vivía predicando. Iba a la sinagoga y ¿con quién hablaba? ¿Por qué hablaba con los judíos? Porque los judíos tenían en su conocimiento de que Cristo no era el Mesías. Ellos discutían con la deidad de Cristo, con que Jesús era el enviado, y él iba y le discutía a los judíos. Pero también conversaba con quienes se habían convertido al Señor y que adoraban a Dios. Pero también con todas las personas que paseaban por la calle, él, ¿qué cosa hacía? Les predicaba, les hablaba de Cristo. Y sigue diciendo: algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Miren, así lo trataban. ¿Qué le decían? Charlatán. Mira. Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían estos porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. ¿Qué es lo que andaba anunciando Pablo? ¿Qué anunciaba Pablo, Samuel? Las buenas nuevas de Jesús. Él andaba predicando el evangelio, que significa buenas nuevas. Pero los que eran epicúreos y también los estoicos, que son tendencias filosóficas semi-religiosas, estaba lleno de esa gente en ese lugar y él se tuvo que enfrentar con ellos. Los estoicos, ¿saben cuáles son los estoicos? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Los sin dolor. Son gente que en el fondo trata de vivir una vida servil, una vida muy austera, tratando de sentirse de esa forma humildes, mostrar un sentido de humildad en sus vidas, de piedad, y en el fondo como que se golpeaban. La gente vivía de una forma casi miserable, tratando de mostrar que de esa manera ellos podían alcanzar un nivel superior. De eso hay muchas culturas todavía hoy, en Asia, los asiáticos son así.
Y los epicúreos también son otra tendencia filosófica, pero no nos vamos a meter en esto hoy. Otro día lo vamos a compartir. Y sigue diciendo. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. El Areópago era un foro donde se juntaba el pueblo. La mayoría eran gente muy sabia, conocedora. En ese lugar, que era como un anfiteatro, estuve viendo por internet, ese lugar existe, están las ruinas, era un lugar no muy grande, por decirlo así, una versión más pequeña de la Quinta Vergara, que tenemos nosotros en Viña del Mar, donde el tipo se ponía y comenzaba a exponer delante del pueblo y toda la gente empezaba a escuchar y a rebatir sus declaraciones. Ahí se presentaban las obras de teatro del pueblo, los actores, los artistas, los filósofos, los científicos hacían sus planteamientos delante de la sociedad en ese minuto. Y cuando vieron a Pablo, que el tipo andaba predicando por todos lados, le dijeron, véngase para acá. Lo vamos a llevar a este lugar, que ¿cómo se llama? Gracias. Y fueron para allá y ahí se puso él a exponer. Mira, sigue por favor. Le preguntaron, ¿por qué no viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Los tipos comenzaron a tener curiosidad. ¿Se fijan? Porque aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo es posible que la gente logre conocer al Señor si nadie les predica? ¿Cómo creerán si ellos no oyen? Por eso al principio tú tienes que ir y predicar. Te entiendan, no te entiendan, te reciban, no te reciban, da lo mismo. Pero se les prende el bichito. ¿Y qué está diciendo este tipo? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Es raro? ¿Me llama la atención? Algunos se convencen inmediatamente, pero otros quedan prendados. Fíjate que él le predicaba en las calles a todo el mundo hasta que esto empezó a remecer la sociedad y lo agarraron y lo llevaron a este lugar. ¿Para qué? Para exponer de una mejor manera y más ampliamente lo que Pablo quería predicarles. Pero si nosotros los cristianos o los de repente no predicamos, ¿cómo va a darse la oportunidad de que una persona le quede la sensación, la intención, la curiosidad de conocer lo que tú crees? Nosotros somos CIA, no porque somos agentes secretos en el mundo. A veces creemos que, pastor, yo soy de la CIA, así que andamos camuflados en este mundo. No. Usted tiene que mostrar a Cristo en todo lugar para poder dar testimonio de quién te salvó a ti. Amén. Eso es un paréntesis. Entonces, ellos querían saber qué significaba. Fíjense que ellos estaban en la ciudad llenos de ídolos. Ellos trataban de distinguir el mundo espiritual y se armaban imágenes, como muchos por ahí. Se arman imágenes tratando de ver, de palpar, de tocar algo que es invisible. ¿Y qué sucedió? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Como algunas hermanas de la iglesia. No de esta, de otras iglesias. Amén. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Miren, con toda autoridad se paró en ese lugar. Sigue. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo sabiamente, inteligentemente les clavó inmediatamente una daga. Dijo, ustedes no solamente son inteligentes, porque se veía en el entorno, por el tipo de ciudad en la cual ellos vivían, por la arquitectura, los sistemas de riego y todo lo que era Grecia en ese tiempo. Es cosa que tú leas un poco de historia y te das cuenta del nivel cultural que Grecia tenía. Tremendo. Pero no solamente eso, sino que además les clavó y le dijo, pero además, ustedes son inteligentes, pero son sumamente religiosos. O sea, ustedes están tratando de ver algo espiritual. Y por ahí les entró. Ustedes son espirituales, ustedes son seres espirituales. Les clavó por ahí. Y viene y les dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, mire, encontré incluso un altar con esta inscripción. Había un altar. A, un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¡Qué inteligente el apóstol Pablo, que vio un altar! Dijo, ustedes son religiosos, se arman imágenes de los dioses, de esto y lo otro, y ustedes tratan en el fondo de ver algo espiritual, y tienen un altar que dice, a un Dios desconocido. De ese yo les voy a hablar.
En el fondo Pablo le dijo, de ese le voy a hablar porque a ese yo lo conozco. ¿Se da cuenta? ¿A quién conocía Pablo? A ese Dios que para ellos en ese minuto era totalmente desconocido. Entonces, cuando uno conoce a Dios, puede hablar de ese Dios. Cuando uno conoce realmente a ese Dios que para muchos hoy es desconocido, tú con seguridad, si fuéramos argentinos como Miguel, con esa pachorra, estaríamos ahí en el aerópago. Aquí vengo yo a hablarles de... No me salió mexicano. Tengo una mezcla de familia aquí adentro tremenda. No vaya a ir a Japón porque ustedes no van a entender nada cuando vuelva. Dios mío. Entonces él sabiamente les empezó a hablar de eso, de ese Dios que él no conoce, que ellos no conocían. Entonces, qué inteligente fue Pablo. Pero además debe darse cuenta usted, familia, que para poder hablar de ese Dios tiene que conocerlo. A ese Dios usted puede orar. A ese Dios usted puede conocer a través de la Biblia. Y Dios se le revela. Y cuando usted tiene experiencias reales con Dios y usted le conoce profundamente, usted puede testificar de Él con certeza, con seguridad. Amén. Por eso le he estado insistiendo todo este tiempo de conocer a Dios. Y ahí, miren, y aquí les empieza a hablar del Dios que Pablo conocía. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Mira, ese es mi Dios. Sigue. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas. O sea, todos los templos atenienses que ustedes tienen no logran contener, mi Dios no habita en estas cositas que ustedes se arman, ni tampoco en las imágenes que ustedes construyen. Sigue. Como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia. ¿Quién determinó la historia? Dios. Que sucedió esto en esta etapa, esto en esta otra, y que hubo la Segunda Guerra Mundial, y que hubo la Primera Guerra Mundial, y que esto y que el otro. ¿Quién determinó eso? Los periodos. Y que cuando subió un imperio, cuando cayó el otro, ¿quién lo determinó? Dios. Sigue. Y las fronteras de sus territorios. Qué lindo. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Sigue. Y aunque sea a tientas, mira, lo encuentren. A veces, familia, en las crisis nuestras, donde todo parece que se derrumba, donde pareciera que Dios no estuviese, tú tienes que, aunque estés así, a tientas, como cuando andas así en la oscuridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usted tiene que buscarlo. Dios hizo todo. Él es el creador. Y usted, si no lo encuentra, debe buscarlo. A veces Dios va a parecer que no se te va a mostrar, como que se te arranca. Pero Él está ahí, porque Él quiere que tú lo busques. De hecho dice que Él creó todo para que le busquemos, aunque sea a tientas. Sigue, por favor. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Dónde está Dios hoy? ¿Dónde está Dios? Sí, y aquí también, ¿sí o no? ¿Y ahí afuera en la calle está? Sí. ¿Y en tu casa? También. ¿Y en el lugar oscuro? También. En todo lugar Dios está. Por favor, seguimos. Puesto que en Él vivimos, mira esta verdad, puesto nos que movemos, vivimos, nos movemos y existimos o somos, como dice la Reina Valera. Puesto que en Él vivimos, estamos en Él nos movemos, porque Él, todo está creado dentro de Dios, y en Él, y por Él en el fondo logramos existir. O sea, Dios está en todo lugar, tú tienes que buscarlo. A veces tú estás aquí, vienes a buscar del Señor, perfecto, tú lo vas a encontrar en este lugar. Sobre todo cuando 2 o 3 reunidos en su nombre, le buscamos, Él se manifiesta en medio de ellos. Pero si tú estás en tu casa, amurrado, triste, con problemas, tú en ese lugar lo invocas y el Señor está ahí. Donde quiera que tú estés, el Señor está contigo. Amén. Abra la puerta, por favor. Muchas gracias. Entonces, dice ahí, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Incluso los poetas vislumbran esta verdad poderosa, de que Dios existe, Dios es real, pero para muchos no es un Dios conocido. Por eso yo quiero en este día comenzar una pequeña serie relacionada con lo que veníamos hablando, que se titula A un Dios desconocido, oramos.
Fíjate que esto tiene varias lecturas, ese título que quise poner. Una de las lecturas es lo que se refiere a la gente de afuera. Es como para decirle, yo oro a un Dios que tú no conoces. Pero también puede ser, mirarse desde el punto de vista de nosotros. A veces nosotros estamos orando a un Dios que no siempre conocemos, o que lo conocemos en parte. Por ejemplo, tú sabes que si tú oras a Dios, Él siempre te oye. ¿Y por qué a veces hay personas que dicen, parece que el Señor no me oye? No lo conoces. No lo conoces porque de verdad el Señor siempre te oye. Siempre. Entonces, si tú me dices que no te oye, es porque no lo conoces. Porque Él no miente, ¿sabes? Si tú me dices, no, yo estoy orando a Dios para que me dé cierta cosa, y el Señor parece que no me escucha porque no me lo ha dado. No. Es que usted no lo conoce. ¿Cómo te va a dar algo que Él sabe que quizás no te va a hacer bien? Él a veces retarda sus respuestas en beneficio tuyo y de su reino. Entonces, sucede, familia, que muchas veces no le conocemos y oramos a Él. Y por eso en este momento vamos a compartir una enseñanza respecto de lo que es nuestro Dios. Vamos a conocerle más profundamente y relacionado con la oración. ¿Por qué? Yo toda esta semana les he venido hablando de que ustedes tienen que leer las Escrituras, ¿cierto? Les di una tarea del Salmo 119. Les voy a hacer preguntas en este minuto. Uno a uno. A ver. De Tim Marí, de dos pingües. Tu caramacara, títere. No. Los asusté, ya estaban asustados, Marco. No, casi se desmayó Marco, no. Familia, ¿por qué yo les insistí tanto en estudiar y les insisto en escudriñar las Escrituras? Porque de esa manera usted va a conocer al Señor. Pero no es solo la lectura, usted necesita orar. No es solo leer, usted necesita orar a Dios. La vida cristiana se fundamenta, y toda la vida cristiana se fundamenta en escudriñar las Escrituras y orar. Usted ora y escudriña fehacientemente y con gana y fuerza, pensando que eso es su vida, es su alimento, y usted va a conocer a Dios y su vida se ordena. Usted se entrega a esa verdad que va conociendo en la oración y la palabra. Su vida es transformada. Su vida es transformada. Pero cuando no oramos, no escudriñamos las Escrituras, nosotros nos vamos secando. Nos secamos. No, aunque usted se eche crema y se meta crema, usted se va a secar espiritualmente. ¿Me entiende? Por eso, usted tiene que entender que este Dios del cual Pablo hablaba es un Dios grande, es un Dios poderoso, y además este Dios que creó todo. Acuérdense que Pablo les dijo, el que creó el universo, el que hizo esto, hizo lo otro. Pero ese Dios grande, desconocido para muchos, ese Dios es su Padre. ¿Sabe usted? Ese Dios es su Padre. ¿Qué sucede con nosotros? Que tenemos a veces imágenes distorsionadas de la paternidad de Dios, porque no hemos vivido buenas paternidades desde pequeños, y no hemos experimentado lo que es un verdadero Padre. Pero Dios es Padre. Y en este día yo quiero basarme en las Escrituras que hablan del Padre Nuestro. Hace 2 años atrás compartí en cierta manera el Padre Nuestro, pero yo quiero profundizar, porque a través de la oración tú vas a conocer al Señor. La oración y la palabra. Hay una escritura preciosa que dice en Hebreos 4:16 lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más necesitamos. Exacto. Esta escritura es tremenda. Dice que nos acerquemos, ¿cómo? Confiadamente. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente a ese trono? ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro Padre. No es solo el Señor y soberano del universo que puede mirarnos de arriba y decirnos, hey, pequeña criatura, háblame, ¿qué quieres? No. Dios, ese Dios que es todopoderoso, del cual Pablo le hablaba a esta gente en Atenas, es un Dios amoroso, es un Dios que Él diseñó la paternidad. Él inventó la paternidad. Y Dios es tu Padre, familia. Dígale a su hermano, Dios es tu Padre. No le diga yo soy tu Padre, dígale. Dios es tu Padre. Yo le quiero pedir un favor.
Puedes apagar las luces, todas las luces. Vamos a ver un pequeño, muy cortito video. No tiene nada hablado, pero ejemplifica en cierto grado lo que es la oración y esta escritura. Nosotros cuando decimos voy a orar al Señor, generalmente nos vemos a nosotros mismos sentados en un sillón, doblados de rodilla en una cama, parados, manejando. Nosotros oramos de muchas maneras. Pero lo que sucede en el mundo espiritual es muy profundo. Y yo quiero que a través de este video cortito tú comprendas, o sea, estas imágenes te ayuden a discernir la amplitud de esta verdad que está en Hebreos. ¿Se entendió, no? Amén. Puedes prender las luces, por favor. Muchas gracias. Si se da cuenta, cuando no entendemos lo que es orar y solo nos dedicamos a ver con estos ojos nuestro entorno, lo que sucede, estamos como afianzados en este mundo, agarrados aquí. No nos podemos despegar de los problemas. Pero cuando tú oras a Dios, a este Dios que es desconocido para muchos, tú entras confiadamente al trono de la gracia. Y esa posibilidad la abrió Cristo cuando Él rasgó el velo. Antiguamente había que ir a través de los sacerdotes y hacer un montón de marihuanzas y cositas para llegar. Hoy tú puedes hacerlo. Hoy tú tienes el privilegio de entrar al trono de tu Padre para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, familia, yo quiero comenzar esta serie de oración que va totalmente en paralelo con tu escudriñar las Escrituras, porque tú no vas a poder ver lo que las Escrituras muestran si tú no oras a Dios. Si tú no dices, Señor, yo estoy consciente de que estoy sentado en el sillón, aquí y acá, pero yo sé, Señor, que estoy en tu presencia, Dios mío, que estoy delante de tu trono. Y que estas palabras que están escritas con tinta en este papel son tu voz,
Es tu voluntad, Señor. Y cuando tú oras, tu Padre te habla, ¿sabes? Tu Padre te habla. Por eso necesitas meterte en este tiempo en buscar al Señor profundamente, en oración y escudriñando la Biblia. Y quiero por favor que leamos Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 8. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Buscaban cierta gloria y la encontraron orando públicamente, a eso se refiere. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿A quién hay que orar? ¿A quién hay que orar? A tu Padre. No es ese Dios que está allá lejano en el ciberespacio, en el espacio sideral, como quieras verlo, sino ese Dios que está en su trono, pero su trono hoy está en tu corazón. Amén. Sigue, por favor. Que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mira, a veces los gentiles, la gente incluso que puede ser religiosa, cree que orando a Dios y repitiendo cosas y orando y vanas palabrerías van a ser escuchados. El Señor dice, no los escucha. Él dice que no les escucha. Él pone oído atento a la oración de sus hijos. La creación puede clamar, Él tiene una cierta respuesta a la creación, pero a sus hijos Él pone atención. Es como nos pasa a nosotros. Si hablan los niños del vecino, tú los escuchas, pero tú no le prestas toda la atención. Pero si habla tu hijo, es diferente, ¿no? Sí, amén. Así es Dios, porque Dios es Padre. Y Dios pone atención a sus hijos. Entonces tú tienes que, como dice la Escritura, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Que no sea una actitud religiosa, sino que sea de verdad ese tiempo, tal como mostraba el video, ese tiempo que tú apartas para estar consciente en la presencia de tu Señor. Un tiempo especial, un tiempo apartado, no un tiempo a la carrera. Hay personas que quizás antes rezaban, ¿alguno rezaba antes aquí? Ok, quizás rezaba, y hay mucha gente que reza y lo hace consciente, pero la mayoría no. Yo lo he escuchado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Baja la tele. Venga tu reino, haga tu voluntad como el cielo de la tierra. Puse la cocina, el fuego. Entonces, danos el pan Dios de cada día. Y se repite. No. Y repiten cosas. Lo doy como ejemplo, no por burlarme. Lo doy como un ejemplo de lo que la Escritura muestra, lo que es no estar consciente de lo que oramos. Muchos de nosotros, incluso siendo evangélicos, oramos en la mañana, despertamos, vamos saliendo, sí Señor, sí Padre, en nombre de Jesús, tú nos cuidas, nuestra entrada y nuestra salida, de trabajo para siempre, amén. Y nos vamos para el trabajo. Otros dicen que oran 3 veces al día porque comen 3 veces al día. Es que es tremendo. Suena chistoso, pero es bien triste eso. ¿Cierto? Sin embargo, el honor que tenemos hoy de entrar a la presencia de Dios, de estar consciente de su presencia, es un privilegio que ninguna otra criatura en toda la creación tiene, solo sus hijos. Y tú eres hijo, ¿no? ¿Por qué estás lejos entonces de la casa de tu padre? No estés lejos de la casa de tu padre. Él te ama, ¿sabes? Y quiere estar contigo. Él quiere relacionarse contigo y tú debes entender eso. Ahora, seguimos. El versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes no tienen que hacer ritos y rituales. Él ya sabe lo que tú vas a pedir. Pero Él quiere que tú entres a su presencia, que estés consciente de su presencia, mejor dicho, y que puedas orar y hablar con Él. Y no con ritualismos, sino con toda confianza hablar con papá. Amén. Sigue, por favor. Ustedes deben orar así. ¿Cómo debemos orar? Aquí está lo que el Señor dijo que teníamos que orar.
Algunos de los evangélicos como nosotros, los que llevamos años, desde chicos nos dijeron, no ores de esa manera el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, nosotros tu reino, haga tu voluntad, así como en la tierra como así se hace en el cielo. No lo ores así porque así lo oran los católicos. Y eso es pecado, es idolatría. No. Te vas a ir al infierno por orar el Padre Nuestro. No, Jesús no, fíjese que la Biblia no dice ahí, Jesús no dijo, ustedes oren como un modelo lo que yo ahora les voy a decir. No. ¿Qué dijo él? Ustedes deben orar así. ¿Cómo armonizamos entonces el mandato de Jesús con el otro mandato que él mismo dijo? No oren vanas palabrerías y repeticiones, entendiendo que es el Padre Nuestro. Fíjese usted que en la Biblia hay muchos ejemplos de oraciones. Se han hecho libros de oraciones, la oración de Jabes y la oración de Ruth. Bueno, hay libros de oraciones. Muy lindos ejemplos de oración. Yo les he citado otros ejemplos del apóstol Pablo también. Pero la oración perfecta en la Biblia es el Padre Nuestro. ¿Quién la oró? Y Jesús no hablaba nada si no le era dado ¿por quién? Por el Padre. En total unidad y armonía. Jesús dijo esto. Vosotros oraréis así. ¿Cómo oramos, Alex? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Qué interesante es que esto no es una sugerencia. Jesús dijo, les sugiero que oren así. No, dijo, vosotros oraréis así. De hecho, desde que conocí esta verdad, aprendí esto, yo cuando oro en lo secreto, yo oro así. Padre nuestro, Padre mío, le digo. Cuando estoy solito, digo, Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre del cual toda rodilla se doblará, Señor. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Papá lindo, yo te doy gracias. Porque puedo estar consciente de esto. Y te pido, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida, aquí en la tierra, como se hace allá arriba en el cielo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Se da cuenta de lo que es orar el Padre Nuestro? Jesús quiere que nosotros oremos así. Y a veces oramos tan al pasar, tan livianamente. Cuando estamos en problemas, el marido dice, Señor, Señor, clamo a ti, cambia a mi esposa, Señor, por favor. Y la esposa dice, Señor, sí, mira a tu sierva aquí que se está destruyendo, cambia a este tipo, Señor. En vez de orar como el Señor dijo, Señor, Padre mío, que tú estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a mí tu reino, Señor. Dime qué yo tengo que hacer, cómo debo vivir para que mi matrimonio cambie, Señor. Yo, que venga tu reino a mí. ¿Se da cuenta que es distinto? Porque ni siquiera sabemos orar. No pedimos bien, pedimos mal. ¿Se da cuenta? Santiago capítulo 2 nos muestra que por qué tenemos tantas peleas entre nosotros. Porque salen cosas de nuestros miembros. La otra vez se lo cité a una hermana aquí en la iglesia. Salen las peleas y los conflictos. ¿De dónde salen? De nosotros. No es el otro, salen de nosotros. Y dice, ustedes pelean, se riñen, tratan de conseguir algo y no lo consiguen. ¿Por qué dice la Biblia? Porque piden y piden mal. Porque ni siquiera hemos aprendido a orar. Por eso, con la ayuda del Señor vamos a aprender en esta serie a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Amén. Qué tremendo, qué bueno. Fíjese, oramos mal. Entonces, orar al Padre dice que tenemos que hacerlo también en el nombre de Jesús. Tú oras al Señor Jesús y también oras al Padre. Pero la oración perfecta va dirigida directamente al Padre por medio de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo.
Por eso Dios obra en todo lo que nosotros somos. No nos deja solos ni siquiera orar cuando nosotros nos entregamos a su voluntad, cuando le pedimos que Él nos enseñe a orar. Ahora, vamos a ver en este primer día, respecto de esta verdad, la primera que está en el Padre Nuestro. Dios es Padre. Diga conmigo, Dios es mi Padre. Claro. Cuando la Biblia dice que Dios es Padre, hace referencia a que Dios, en una primera instancia, Dios es creador, Dios es el autor. Cuando la Biblia dice que Dios es Padre, no solamente habla de la paternidad en el sentido de padre e hijo, sino que también habla de la paternidad como creador y autor. Él es el Padre de toda la creación. Él es el Padre de los espíritus. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos 12:9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus para que vivamos? Dios es el Padre o el autor, el creador de los espíritus. Todos los seres espirituales en la creación los hizo Dios. Él es el Padre. Él las creó. ¿Cuántos son seres espirituales aquí? Todos nosotros. Todos los que estamos aquí somos seres espirituales. Y Dios es tu Padre porque Él te hizo. En ese sentido Dios es Padre. Pero también dice la Escritura que Dios es Padre en el sentido de Padre e Hijo a todos los que han creído en Jesús. Mira lo que dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quién le dio el derecho de ser hijo? Fíjese, no todas las personas que están en este mundo tienen a Dios como Padre, en el sentido de Padre e Hijo. Tienen a Dios como Padre en el sentido creacional, como autor de sus vidas, pero no como un Padre e Hijo. ¿Se da cuenta la diferencia? Dios es Padre de los espíritus como creador y autor de la vida, pero no es el Padre como Padre e Hijo en el sentido de relación con toda la creación. Los únicos que pueden relacionarse con Él son usted y yo, y todos los hijos del Señor del mundo. De verdad que es un privilegio, ¿no? ¿No cree usted eso? ¿No cree usted que es un privilegio? Pero nosotros nos arrancamos de la casa de papá. No sabemos cómo llegar a casa de papá. No sabemos cómo clamar a Él. No sabemos cómo relacionarnos con Él. Y Dios lo que quiere en este tiempo es que usted profundice su relación con Dios. Que usted de verdad pueda entender lo que Dios quiere para su vida. De verdad entienda su voluntad. Muchas veces me han preguntado, pastor, estoy buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo digo, ore pues, busque en la Biblia, ahí está todo. No, es que estoy buscando que Dios me baje una estrella fugaz y ¡pum! Y explote. ¡Oh, para allá es mi camino! No, Dios pudiera hacerlo, pero por su falta de fe. La verdad está aquí, aquí está su voluntad. Amén. Entonces, incluso, ¿sabe? Muchas personas me han comentado y me han dicho, yo entiendo que es por no conocer la Biblia. Me dicen, no, es que Dios escucha a todo el mundo. La Biblia no dice eso. En la relación de padre e hijo escucha a sus hijos. Pero cuando la creación clama, Él sí la oye, pero no le presta la misma atención que le presta a sus hijos. Es diferente. Si una persona en el mundo clama a Dios, Dios en su misericordia puede obrar en su vida. Pero no tiene una relación de padre e hijo como la puede tener contigo. Y por no profundizar eso, nos estamos perdiendo del manjar celestial, conocer a papá. Hablar con Él y que Él te hable. Y que tú puedas tener confianza cuando Él te dice algo que te parece quizá un poco extraño, pero cuando Él lo dice, tú lo haces. Porque papá es un buen padre. Nuestro Dios es un buen padre. Un Dios sabio, inteligente, que sabe y conoce lo mejor para nosotros. Cuando tú disciplinas a tus hijos, ¿lo haces para joderles la vida? ¿Cierto que no? Lo hacemos porque nosotros creemos que es lo mejor. Y qué tremendo, porque a pesar que nosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre sabrá darnos a nosotros lo que de verdad nosotros necesitamos, lo que es importante para nuestras vidas? La Escritura en Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure,
así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Tienen que entender, familia, que ustedes, todos nosotros, incluyéndome, nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Él quiso tener hijos y nosotros somos sus hijos. ¿Un hijo escoge a su padre? No, pero el padre, cuando él decide tener hijos y puede físicamente, los quiere y los tiene, ¿cierto? Él quiere tener hijos y los engendra. Madre y padre engendran hijos. Cuando ellos quieren, se ponen de acuerdo. Muchas veces, otras veces, desaparecieron. Pasó. Pero Dios en su soberana voluntad, Él quiso engendrarte en el espíritu a ti y a mí. Dile al que tienes al lado, tú eres un hijo de papá. Eso. ¿Sabes tu familia que Dios nos escogió a nosotros? En el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy hermoso que representa lo que nosotros hemos hecho. ¿Quiénes somos? Nosotros no fuimos, fíjense, nosotros no somos dignos de ese llamado. Él nos escogió. Nosotros somos como usurpadores. Hay un ejemplo muy lindo en la Biblia de Jacob. Jacob, cuando le robó la primogenitura a Esaú, que se la robó, lo intercambió por unos platitos de comida. Y él se cubrió, ¿con qué? Con pieles para tener el aroma y en el fondo el pelaje, porque era medio peludo para ese tipo. No, usaba ese ropaje. El tipo tenía ganas de hacerse pasar por su hermano Esaú para que Abraham lo bendijera. Perdón, Isaac, lo bendijera. Y pasó él así, se metió con el traje, con la ropa esta, con la piel. Y Isaac le tomó el olor, lo tocó y le dijo, ¿tú eres? Sí, yo soy papá. Se pasó por él, se hizo pasar por él. Y Jacob significa usurpador. Eso es lo que hacemos hoy nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios, no llegamos con el olor nuestro, llegamos con el aroma de Jesús. Nosotros estamos vestidos de Cristo. Entonces cuando llegamos a la casa de nuestro Padre, cuando Él nos ve a Cristo. Cuando Él nos huele al Señor. Nosotros hoy somos esas personas que entramos por la puerta de atrás, llegamos y hoy somos hijos. Es más, dice la Escritura que somos pueblo adquirido. Estábamos perdidos en delitos y pecados y el Señor nos trajo y nos hizo sus hijos. Somos adoptados, ¿sabe? Quizás alguno de aquí podrá decir, pastor, yo soy adoptado y tengo un dolor en mi corazón. No hay cosa más hermosa que ser adoptado. Porque nadie debía amarte, quizás, pero te amaron. Nadie debía amarnos a nosotros los que estamos hoy día aquí en CIA Renacer, pero nuestro papá nos amó. ¿Por qué? Ni rayos, no sé. No sé. ¿Por qué te amó, Lili? ¿Por qué te amó Dios a ti? Porque Él quiso, por gracia. Nano, ¿por qué te amó a ti? Son respuestas que están ahí, latentes, hasta que cuando el Señor no se presente, quizás se le pregunte, o a lo mejor no le pregunto nada. Solamente disfruto hoy de la realidad de que yo soy y tú eres hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén. ¿Le da un aplauso al Señor? Sí, Señor. Cuando entendemos que Él nos escogió a nosotros, llegamos a un punto importante de darnos cuenta que a pesar de nuestros pecados, Él nos recibe. Porque antes que fueras tú cristiano, ¿cómo estabas? ¿Muerto en qué? En delitos. ¿Y eso impidió que papá se acercara a ti? No. ¿Y por qué a veces cuando pecamos decimos, no me puedo acercar a Dios? ¡Qué tontera! Si el pecado antes de que tú conocieras a Jesús no fue impedimento para que papá se acercara a ti, ¿por qué el pecado hoy va a ser un impedimento para relacionarte con tu Señor y tu Padre amado? Ese sentido de indignidad falso. No, familia, Él es papá y está siempre con los brazos abiertos porque tú no lo escogiste a Él, sino que Él te escogió a ti. ¿Cuánto lo entienden? O sea, ¿cuántas son verdades poderosas que por no orar y no buscar en la Biblia no las vemos? Dios te escogió y no importa aunque te equivoques 1000 veces. Dios te ama y te recibe como su hijo.
Qué tremendo es Dios. Por eso ese papá del cual Pablo hablaba a esa gente que no le conocía, no conocía a ese Dios, no es cualquier Dios. Es el único Dios verdadero. Y ese Dios hermoso es nuestro Padre. Amén. Yo quiero que lo grabes muy dentro de tu mente y tu corazón, para que no sigas arrastrando el poncho y que te sientes indigno y que Dios no me escucha. No, Dios te escucha, Dios es tu Padre. Y tú no le escogiste a Él, Él te escogió a ti. Amén. Qué bueno. Entonces, si hemos de orar, ¿cómo oraremos? El Señor nos decía en Mateo 6, 5 al 8, lo vamos a leer otra vez. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, Así tienes que que está orar. en lo secreto. Amén. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Qué tremendo. Nuestro papá sabe lo que tú vas a pedir. Por eso no tenemos que ser como los hipócritas. De hecho, la palabra hipócrita en el griego original es la palabra hipócrisis, que no es como hoy día. Hoy día un hipócrita para nosotros es un falso, un mentiroso, ¿sí o no? Cuando él te dice te amo, hipócrita. Yo lo he escuchado por ahí, en las consejerías. Él me dice que me ama, pero es un hipócrita. Porque quiere decir que le está catalogando de un mentiroso o un falso, ¿cierto? Pero el hipócrita en el contexto donde está escrito esto, no habla de una persona malintencionada falsa, sino hace referencia a las personas que eran los actores que se ponían máscaras. La hipócrisis significa la acción de desempeñar un papel por lo que es un hipócrita. Era un actor contratado para fingir o hacerse pasar por aquel que no era. Se ponían esas máscaras y salían a actuar. ¿Han visto esas películas donde salen con máscaras? Máscaras sonrientes, máscaras malhumoradas, etc. Entonces, el Señor dice, no sean así, no se pongan una máscara. No vengan disfrazados delante de mí, mostrándose como algo que no son. ¿Para qué mostrarse como unos santurrones delante de Dios si en realidad Él sabe que somos polvo? ¿Para qué hacer vanas manifestaciones? Oh, Padre Celestial. Oh, Dios mío. Santísimo Señor. Le ponemos tanto color si Dios es tu papá. ¿Se imagina, familia, que el hijo entrara así a la casa? Oh, Santo Padre de mi casa, Señor de mi mamá, gran proveedor de esta familia. Yo le daría un charcha, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Imagínense al Felipe así de rodillas entrando delante de mí. Papá, Santo Padre, dame 100 pesos. Psh, toma, Leria. Déjate de tontear. Por eso el Señor dice que no quiere que nosotros seamos hipócritas. Nosotros no le escogimos, Él nos escogió y Él dijo, entren confiadamente al trono de la gracia. Por eso la Biblia, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, parte con eso, reconoce que Dios es tu Padre. No entres con tanta fruncia y tanta ceremonia y prendiendo velita, un incienso, porque Dios te va a escuchar. ¿Qué estamos hablando? Usted ore tranquilo, ore a Dios, Dios te escucha siempre. ¿Cuándo te escucha? Siempre. Dile, el Señor te escucha. Dile a tu hermano, el Señor te escucha. Dígale. Amén. No tenemos familia. No tenemos entonces que entrar de una manera religiosa, sino que tú puedes orar el Padre Nuestro con plena conciencia, sabiendo que estás orando. Ahí orar con libertad. No repetir un montón de versos que te aprendiste de memoria por repetirlo. Incluso puedes repetir, cambiar, modificar, da lo mismo. Pero que tú entiendas qué es el Padre Nuestro. Dios es tu Padre, familia, Dios es tu Padre. Es más,
para no errar, el 98% de las veces cuando nuestros hijos se acercan a nosotros, ¿para qué es? ¿O no? Presta plata. Papá, dame siempre. Ey. Y te pregunto, ¿te molesta a ti que tu hijo te pida? Cuando ya mucho sí, pero cuando son pequeños, cuando están ahí, cuando ya son medios grandulones, no hacen la cama, son irresponsables, que te dan ganas de darle. No, claro que no. Pero cuando son pequeñitos y viene, papito, cómprame un koyak, papá, cómprame un helado. ¿Cómo se siente uno? Bien, ¿sí o no? ¿Cómo cree usted que se siente Dios? Nosotros siendo malos, como dije antes, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Señor? Nuestro Dios, que es nuestro Padre. Por eso, miren, nosotros, leamos esa escritura, Mateo 7:11, por favor. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Qué es lo que nos da Dios a nosotros? Cosas buenas. ¿Qué es lo que te da Dios? Y esto, pastor, que me dio no me parece tan bueno, mi esposo no me parece tan bueno, pastor. Ahora, cuando lo conociste de verdad. Y viceversa. No, es muy bueno para ti. A veces Dios pone a alguien al lado de nosotros, no solamente para que esté con nosotros, nos cuide, nos ame, sino que además sea el instrumento de santidad para nuestras vidas. Porque con su carácter, nuestro carácter se lima, ¿sabes? Es así. Porque a veces creemos que nosotros, orando nosotros y pidiéndole al Padre, nos vemos a nosotros mismos como una monedita de oro. Nosotros sin pecado, pero toda la culpa está en el otro. ¿No es así? Dios a veces tiene que poner la contraparte tuya para poder formarte a ti también. Amén. El orgulloso con la sensible, el con no sé cuánto. Tantas modalidades que me ha tocado ver a través de estos tiempos. Tantos mix. ¿Ah? Es como el Bora Bora, un mix así de frutas y sabores y colores. ¿Lo han probado el Bora Bora? Se lo recomiendo, muy bueno. De Marco Polo. ¿Ah? Familia, tú tienes que orar tranquilo, entrar al Señor. Por eso el Señor decía, y se los vuelvo a repetir, Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, ¿sigue? Entra en tu cuarto. ¿Qué tienes que hacer? Hágalo, aparte un tiempo para orar. Cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Amén. Y dice, te recompensará en la versión Valera en público. Familia, muchas veces cuando hay problemas en nuestra vida y situaciones difíciles, comenzamos a orar, oramos un poco de vez en cuando, no oramos mucho, hay distintas posibilidades. Pero lo primero que hacemos, salimos corriendo, le contamos al hermano el problema en que estamos y salimos para acá, hermano, pastor, llaman al 911 del pastor, pastor, fíjese que está pasando tal cosa. En vez de ir en lo secreto, cerrar la puerta y orar. Porque tu Padre que ve, que está en lo secreto, ve y te va a recompensar, ¿dónde? En público. Entonces, no por mucho que vayas y le cuentes a la gente, que hables con este, hables con el otro, salvo que necesite un consejo de hacia dónde caminar y vayas a una persona madura, madura, no cualquiera. Usted va y le cuenta al primero que se le cruzó por la esquina. No, usted vaya a una persona madura en el Señor y le cuenta para buscar consejo. Pero si fuese muy necesario, si no, usted vaya, cierre la puerta, doble y hable con papá. ¿Quién mejor va a resolver el problema que nuestro Padre? A veces creen que el pastor puede ser un superhombre. No. Yo puedo intervenir, dar consejos, pero yo no puedo resolver todos sus problemas. Pero papá, sí. Él todo lo puede. Él todo lo puede. ¿Qué cree usted que yo hago cuando estoy en problemas? ¿A quién voy? A papá. ¿Dónde? ¡Pum! En lo secreto. No, ni me ven. Piola, me arranco, me voy en el auto, llego 10, 15 minutos más tarde a la oficina, pum, me siento en el auto y apago el motor y me pongo a orar. Todo. Señor, papá, y me pongo a orar. Porque por mucho
que yo busque en las personas, no siempre voy a encontrar la mejor respuesta, sino que la que me da mi papá, esa sí que es la mejor. Amén. ¿Cuántos ven a Dios como su Padre? Qué bueno. Fíjense, a veces, familia, no vamos a papá porque nos sentimos pecadores. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que se siente medio indigno delante del Señor y no se atreve a ir a orar? ¿Le ha pasado? ¿Sí? Ese es el peor engaño del diablo, ¿sabe? Es el más vil de los engaños de Satanás. Y a veces lo creemos nosotros. Creemos que papá se va a molestar, nos va a desheredar. No sé, ¿qué pensamos? No. El amor de Dios es eterno. Para siempre. Nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo bajo. Nada nos puede separar. Así que usted, cuando se siente indigno, vayamos con más velocidad delante del Señor. Si usted se siente más lejano, corra a Dios. Si usted siente que se está apartando del Señor, vaya al Cristo. A través de Cristo Él le perdona sus pecados y el Padre abre sus brazos y le recibe otra vez. Por eso usted, familia, no pierda el tiempo sintiéndose indigno. Perdemos el tiempo. Nos arruinamos la vida cuando estamos lejos del Señor. Cuando nos alejamos de la casa de nuestro Padre. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando se alejó de papá? ¿Cómo le fue? Malísimo. De partida se gastó todo lo que tenía. Terminó en la miseria comiendo algarrobas con los chanchos, dice la historia. Pero cuando él se dio cuenta, ¿qué hice? ¿Por qué me fui de la casa de papá? Tengo que volver. ¿Qué hizo? Él volvió. ¿Y cómo estaba papá? ¿Ahí con un látigo para darle? ¿Cómo estaba él? Así, esperando con los brazos abiertos. Le dijo, mi hijo había muerto, pero ahora lo he recuperado, ha renacido, ha vivido. ¿Qué cree usted que Dios hace cuando usted vuelve a Él? Él hace fiesta porque usted es su hija, su hijo, familia. Dios lo ama. Sí, Señor. Por eso es necesario que usted entienda que Dios es su Padre, que usted puede venir. Claro, usted debe aprender cuál es la voluntad, usted tiene que entender cuál es la voluntad de su papá. Usted debe conocerlo, Él quiere que le conozca. Por eso, mira lo que dice la Escritura en 1 Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye estas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Fíjense, si oramos de acuerdo a qué, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, fíjense, si sabemos, no es si sentimos. ¿Aló? Todo importante. Es que no siento. No, nada de siento. Bórrese la palabra siento. No existe. Usted sabe que Dios le oye. Amén. Dice la Escritura, cualquier cosa que usted, esta es la confianza que tenemos, que al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar más o menos seguros. No, ¿qué dice ahí? Podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Por eso debe conocer la voluntad del Señor, para que cuando usted pida esté de acuerdo con la voluntad de Dios y usted esté seguro que Dios se lo va a dar. Dios lo hace así, porque Él quiere que nosotros estemos confiados en Él. Muchos oran sin confiar en Dios. Yo le digo, me cuentan algo, pastor, me pasa tal cosa. Hermano, ore al Señor. No, si ya oré. ¿Y por qué entonces estás tan asustado? Pero si ya oré, pastor, pero igual sigo asustado. Bueno, es que usted entonces no está confiando. Porque cuando uno ora y confía, descansa. Señor, esto está en tus manos, Señor, yo confío. Me contó el pastor de Vilcún, pastor Luis Lillo, me contó una historia tremenda cuando él estaba recién partiendo como pastor. De hecho, a él nadie lo preparó, lo tiraron ahí, lo pusieron a pastorear, nadie lo preparó. Ahí con todo lo poco que tenía, su Biblia y lo poco que conocía al Señor, ya yo soy pastor de la iglesia, decía él. Me contaba, ahora que anduve en el sur. Y me dijo, la primera pega casi que me tocó
fue que llegó una persona que no era cristiana diciéndome que tenía tremendo problema con su hermana, me contaba. ¿Qué pasó, pastor? Le pregunté. Me dijo, ¿sabe, pastor? Que la señora dijo que ella tenía una hermana que estaba endemoniada. Claro. Endemoniada. La mujer cambiaba la voz, cambiaba su temperamento. El diagnóstico psiquiátrico era que, no me acuerdo ya, me lo dieron ahí. Porque de hecho yo después la conocí a ella. Está transformada. La habían diagnosticado, le tenían con pastillas, un montón de cosas. Era una enferma psiquiátrica, estaba catalogada como enferma psiquiátrica. Y fue el pastor, nuevito, fue el pastor a visitarla y le dijo, empezó a hablarle del Señor, y la señora se ponía media nerviosa, se quería levantar de ese lugar. La hermana la agarraba y le decía, no, quédate. Como media hora el pastor hablándole de Cristo y del Señor. La señora inquieta, sudaba, le sudaban las manos, se quería ir, los ojos raros, me decía el pastor. Y el pastor viene y dice, y se pone a orar por ella, y después que le habla dice, mire, el Señor, y le dice a la hermana de la endemoniada, dice, el Señor la va a sanar y la va a restaurar y va a ser una nueva mujer. Y la señora dijo, sí, amén, creemos esto. Y el pastor se fue. El pastor sale, se sube a su bicicleta y le dice, Señor, no sé qué vas a hacer tú, yo ya te comprometí, es tu problema. Yo confío en que tú lo hagas porque yo me comprometí. Tú me dijiste que yo tenía que orar por los enfermos y lo hice. Y dije que tú lo ibas a sanar, así que ahora te la arreglas tú. Con esa confianza el pastor se relaciona con el Señor. Y el Señor la restauró y la sanó. Y hoy es una mujer diferente. ¿Se da cuenta? Porque cuando uno conoce a papá, confía. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios quiere que tú vivas. Y que esto no sea una religión. Que esto no sea un montón de idas el domingo a la iglesia. Y vamos a ir a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer el domingo? Voy a la iglesia. ¿Y a qué? No, hay que ir a la iglesia. A escuchar un sermón, a cantar un ratito. ¿Aló? Eso no es el cristianismo. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es conocer a Dios. Eso es la vida eterna. Conocer a Dios todos los días. A través de la palabra y de la oración. Eso transforma y cambia la vida. Eso transforma y cambia a nuestros hijos. Eso transforma y cambia a nuestros matrimonios. Eso nos arregla la vida como consecuencia. Amén. Por eso, miren lo que dice Juan 14, 13 y 14. Estamos terminando. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esto en el contexto dice que cuando todo esto es voluntad de Dios, por supuesto. No vamos a ir sobre la soberanía, ¿no? Dice, pastor, ahí dice la Biblia que yo puedo pedir cualquier cosa. Quiero un viaje a Cancún, pastor. Ayúdeme a orar. Ya, estoy que oro. Se lo digo clarito, ¿ah? Estoy que oro. ¿Se da cuenta? Porque nosotros sabemos y ya vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Amén. Pero si usted me dice, pastor, ore por mí porque yo quiero conocer a Dios, con mucho gusto. Voy a orar por usted. Si usted me dice, pastor, ore por mí porque yo quiero que el Señor haga mi voluntad en mi vida como esposa. Cuando el varón me dice, pastor, ore por mí porque yo quiero hacer la voluntad de Dios como esposo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi hogar. Con mucho gusto yo voy a orar por usted. Amén. ¿Lo está entendiendo? Entonces, yo quiero invitarte para que terminemos, oremos juntos esta oración, pero no con una conciencia religiosa. Vamos a seguir viendo el Padre Nuestro en las próximas semanas. Conociendo a este Dios, orando a este Dios desconocido para muchos y en algunos aspectos desconocido para nosotros, y lo vas a conocer más en esta serie. Yo te invito a que leamos todos juntos el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.